E passamos a palavra para o companheiro Carlos Trejo Souza, cônsul-geral da República de Cuba no Brasil. Por favor, companheiro. Compañeros de la mesa, compañeros de las delegaciones de Venezuela y Cuba aquí invitados, compañero Narciso, compañeras y compañeros. Sean mis primeras palabras para agradecer a la dirección del diario Inverta, del Partido Comunista Marxista-Leninista, por esta invitación que me han hecho este año también para participar de este cuarto seminario internacional de lucha contra el neoliberalismo. Las exposiciones de hoy por la mañana y de hoy por la tarde han sido estimulantes y extremadamente interesantes, con enfoques profundos y novedosos de la situación, tanto desde el punto de vista académico, presentado por los profesores, como desde el punto de vista práctico, como ha sido presentado en horas de la tarde de hoy. Quisiera aprovechar como gancho para mi exposición dos frases expresadas en esta tarde. Una de la compañera que coordina la mesa, cuando se refirió a aquel pensamiento martiano que decía hacer es la mejor manera de decir, y a la frase con que terminó mi compatriota subdirector del periódico Grammy Internacional, citando al comandante en jefe Fidel Castro al colocar el tema de la unidad como centro de todas las acciones políticas. En referencia a la primera, compañeros, yo diría que el socialismo solo puede hacerse haciéndolo. Para hacer socialismo hay que construirlo, hay que trabajar, hay que hacerlo duro, no basta citarlo, hay que empeñarse en su construcción, y esta construcción sería totalmente imposible si no se fundamenta en la unidad de las fuerzas revolucionarias encargadas por la historia de llevar adelante esa tarea irrenunciable en cualquier circunstancia. Quiso el azar que Cuba quedara a principios de los años 90 prácticamente como la única nación en el mundo que enarbolaba la bandera del socialismo y no renunciaba en las siglas de su partido, porque sería haber renunciado a la historia de nuestro país, a la palabra comunista. El Partido Comunista de Cuba se enfrentó posiblemente a la más colosal tarea y peligro que jamás tuvo enfrente Cuba y su revolución, que fue la de no solo defenderse y subsistir después de la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, sino la de resistir no para mostrar un modelo, sino para desarrollarnos hacia la convicción de que tenemos la única posibilidad y la única salida posible en los destinos de mi país que no sea la de ser socialista. Para los cubanos, el socialismo no es una consigna ni es una apelación de última hora o sin sentido total.
para Cuba es la única alternativa. El dilema de Cuba es y será ser socialista o ser de nuevo neocolonia de los Estados Unidos, y para eso se ha derramado la sangre de miles y miles de cubanos durante más de 100 años para llegar a tener lo que hoy tenemos, que es fundamentalmente el derecho a construir nuestro propio destino, a construir la sociedad socialista. El socialismo puede venir bajo cualquier forma y por cualquier vía. A diferencia del capitalismo, que solo puede venir con la fuerza y la violencia, son muchas las formas, son muchos los caminos para construir el socialismo. Nosotros hemos inscrito en nuestra propia Constitución, reformada hace unos años, que la condición y carácter socialista de la República de Cuba es irrevocable. Nadie puede revocar el carácter socialista de nuestro país. Para nosotros, socialismo tiene un ingrediente muy especial, y ese ingrediente se llama solidaridad. No puede existir socialismo verdadero donde los hombres y las mujeres de esos pueblos no estén dispuestos a compartir lo que tienen con otros. No se trata de la idea de construir un socialismo para satisfacer todas las necesidades materiales y espirituales de nuestro pueblo, si nos quedamos en esa frontera sin compartir, sin llevar a otros pueblos más necesitados que nosotros, luchadores también, la mano solidaria que puede servirles en algún momento para aliviar algunas necesidades que tienen. La solidaridad de los pueblos es en principio con sí mismo, defendiendo su propia historia. El plan y la estrategia del capitalismo ha sido durante todos estos años, y especialmente a partir de la desaparición de la Unión Soviética, en secuestrar o sustituir o diluir la historia de los pueblos. Porque saben que un pueblo sin historia no tiene estímulo, no tiene fuerza, no tiene voluntad para seguir construyéndola. Eso pasó en la Unión Soviética, cuando se atacaba sin descanso el papel de los revolucionarios y del Partido Comunista en la construcción del socialismo en ese país, porque se estaba básicamente destruyendo la base ideológica de esa nación y el partido que lo llevaba adelante sus transformaciones. De manera que un pueblo que pierde su historia no tiene donde sustentar a sus vanguardias, y sin la vanguardia no es posible hacer ninguna revolución y mucho menos llegar al socialismo y consolidarlo. De ahí el papel importantísimo de la unidad. No hay posibilidad de construir ningún proyecto revolucionario serio si no es sobre la base de la unión más contundente de las fuerzas políticas que han mostrado o muestran voluntad de llevar adelante esos procesos. En Cuba, la unidad la consolidó nuestro comandante en jefe Fidel Castro ya en el propio año 59, cuando unió a las fuerzas de vanguardia que participaron en la primera fase de la lucha, que fue la derrota de la tiranía batistiana. Pero ya fue José Martí quien, al fundar en el año 1892 el Partido Revolucionario Cubano,
concibió la idea de un solo partido con el propósito de obtener la independencia de Cuba y dirigir los destinos de la nación en la República conquistada. Esa es la lección más importante que hemos tenido los cubanos en nuestro propio país, hurgando en las bases de nuestra historia. Se habla del desestímulo que ocasionó en las fuerzas revolucionarias en el mundo la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, unido a aquellas frases lapidarias del señor Fukuyama y otros que decretaron el fin de la historia, de que al haber desaparecido estas expresiones políticas y sociales en Europa, acabó la presencia del socialismo como ideal para el mundo. Bueno, habría que decir también al propio tiempo que tendrían que haber demostrado dónde fue que el capitalismo triunfó, porque en todo ese periodo, que yo sepa, en América Latina el capitalismo no ha triunfado, no ha llevado a ninguno de los pueblos de la América Latina, desde el Bravo hasta la Patagonia, a ninguna posición preponderante desde el punto de vista social y económico a la inmensa mayoría de su población, como no lo ha hecho en África y ni siquiera en Europa, ni dentro de los propios Estados Unidos. Cantan victoria, o cantaron victoria, de la muerte de un proceso en Europa que tuvo sus características, como ya fue mencionado aquí, y tuvo sus errores que motivaron la caída de esa experiencia europea, pero que no terminó con las ideas geniales de Marx y Engels, ni terminó con la voluntad ni con la historia de los pueblos y de la clase obrera en el mundo entero de construir un sistema diferente, mejor, de justicia social. Y eso, compañeros, no se llama capitalismo, se llama socialismo. Y hoy en América Latina han surgido y continuarán surgiendo nuevos bastiones del socialismo, fundados en la experiencia de cada pueblo, fundados en la lucha y en la visión de cada uno para conseguir a sangre y fuego lo que necesitan. El futuro para América Latina, como dijo el compañero Jorge Durán Centeno, cónsul general de Venezuela, es del socialismo, no es del capitalismo. Muchas gracias.